Aquí estoy. Dios les bendiga grandemente a los llamados a ser escogidos. Su servidora Yoleide, quien les habla. Y bueno, tengo 20 minutos tratando de hacer este en vivo, pero gloria a Dios que por fin lo logré hacer. Hoy he decidido hablar de un poquito de lo que tengo en mis notas, estudiando sobre este tema y preguntándome tantas veces por qué el Señor hace una doble mención de la misma persona o del mismo pueblo. Encontramos la mención de Jacobo e Israel en muchos relatos bíblicos. Y analizando algunos de los pasajes, eh, pude hacer unas notas que me gustaría compartir en este día con ustedes. Esto es un en vivo que no ha sido planificado, pero que me gustaría no dejar pasar esta semana sin hablar algo sobre el texto bíblico, sobre lo que nos alimenta. La palabra de Dios es un alimento espiritual. Así que le pido al Señor que nos acompañe. Le pido al Padre en el nombre de Jesús que nos acompañe, que su Espíritu Santo en este día pueda tratar con las vidas de cada uno y no tienen que estar de acuerdo conmigo con este planteamiento que voy a dar, pero que si a alguno le interesa el tema, puede pues profundizar y compartir de pronto sus puntos de vista al respecto. Recuerdo que el Señor dice en su palabra: a Jacobo amé y a Esaú aborrecí. Jacobo fue apartado para el Señor por gracia. Fue una elección de Dios que a través de Jacobo y luego de la tribu de Judá viniera nuestro Mesías Salvador Jesucristo, a quien yo predico y en quien yo creo. Vamos a entrar en este estudio, en este día, y quisiera compartir con ustedes lo que he podido hacer en mis notas. Dice así: si tomamos a Jacobo como representante de todas las naciones antes de la elección, eso era Jacobo. El Señor lo escogió no porque había mérito en él, por lo contrario, había actuado siendo representante en ese momento de quizás una profecía que encontramos en el Génesis, por ejemplo, cuando dice que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la simiente de la serpiente, mientras esa simiente de la serpiente tomaría el calcañar de la simiente de la mujer, ¿verdad? Jacobo nace en estas circunstancias, luchando por la primogenitura desde el vientre de su madre. Toma el talón de Esaú y hace el papel en ese momento de la simiente de la serpiente. Curiosamente, el Señor soberanamente cambió esta realidad. Lo apartó para él y le cambió el nombre. Veamos un poquito, según los textos bíblicos y el análisis que he realizado. Si tomamos a Jacobo como símbolo de todas las naciones antes de ser transformado, se podría interpretar que él representa a la humanidad en su estado previo al conocimiento y elección divina. En este sentido, Jacobo sería una figura de todos aquellos que están en una relación incierta con Dios, luchando con sus propios deseos, inseguridades y faltas de fe. Tal como Jacob luchó físicamente con Dios en Génesis 32, del 24 al 30, antes de ser renombrado como Israel. Históricamente Dios escoge a Israel, es decir, a Jacobo transformado para ser su pueblo, pero siempre con el propósito de que todas las naciones fueran bendecidas a través de esta relación.
o esta elección. Tenemos en Génesis 12:2. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Ese era el propósito por el cual el Señor apartó a Jacobo. Al igual cuando nos ha apartado a ti y a mí, que escuchas este tema en este día, nos ha apartado para escuchar las buenas noticias y poder brillar, tener esa luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Nosotros llevamos la verdad a aquel que no la tiene. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo se encarnó, Dios se encarnó. Se hizo hombre para vivir como hombre perfectamente y para así poder, como ese cordero perfecto que año tras año solían sacrificar para así expiar los pecados a través de ese cordero, pues Dios dijo, yo voy a pagar por los pecados de toda la humanidad, para que todo aquel que crea pueda tener salvación y vida eterna. Ese fue el propósito, el plan de Dios. Y podemos ver esta bella elección como el Señor a nosotros mismos nos pone a brillar en medio de la oscuridad. Si Jacobo es tomado como una representación simbólica de la humanidad antes de la elección, podría entenderse que Dios, al renombrarlo como Israel, está usando a Jacobo como un puente entre el estado del hombre en su caída y su restauración a través de la gracia divina. Me sorprende que durante casi toda mi carrera en el cristianismo, sentada en una silla escuchando a tantos predicadores decir que estamos en el tiempo de la gracia. Y no es hasta que yo estudio la palabra, es que me doy cuenta que el Señor siempre ha salvado por gracia y por fe. Aquellos que se salvaron incluso antes de que Jacobo fuera escogido, antes que existiera una ley que regulara el pecado, que dijera, esto es pecado para el Señor, esto no lo hagas, porque si lo haces estás fallando a Dios y va a tener consecuencias. Antes de que eso pasara, la humanidad no tenía una regla escrita o dada por el Señor para llamar pecado a lo que Dios consideraba pecado. Sin embargo, aparta a este pueblo para ser los sacerdotes. La función de un sacerdote es de llevar la palabra de Dios. Y en el caso del sumo sacerdote, era entrar al lugar santísimo, allí donde iba a ser ese intermediario entre Dios y los hombres, para fungir como aquel que estaba expiando los pecados una vez al año, en el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Bueno, resulta que ese era el trabajo de este pueblo. El Señor lo escogió, pero también dice que suya es toda la tierra. ¿Por qué? Porque ellos como sacerdotes tenían que ser bendición para el resto de las naciones. Fíjense que hay que entender el pacto condicional del Sinaí, porque ese pacto nunca se cumplió. Era imposible cumplirse. Y como dice Pablo en el nuevo pacto, en esta escritura que nosotros tenemos a la que llamamos Nuevo Testamento, resulta que eso era nuestro tutor.
aquel que nos enseñaba para nosotros saber y estar claros de que somos pecadores. Necesitamos un Salvador. Es imposible cumplir esa ley. Solamente los dos mandamientos más importantes: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos solamente son imposibles de cumplir. El Señor nos amó de tal manera que entregó a su Hijo. Pero ese Hijo, Jesús, nadie lo obligó a ir a la cruz. Él puso su vida porque también tenía el poder de tomarla. Él entregó su vida. Y ese es el amor que ahora el Señor nos pide que nosotros tengamos, a diferencia de esa ley del Sinaí. Él dice, les dejo un nuevo mandamiento. Este nuevo mandamiento es que nosotros podamos amar a nuestro prójimo como Él nos amó, al punto que entregó su vida, porque nadie se la quitó. Él la puso para darlas, para poder expiar el pecado de todas las generaciones por los siglos de los siglos, del pasado, del presente y del futuro. En Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza o mi pacto, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Tenemos esta misma situación cuando el Señor de 12 tribus aparta una para Él, los que iban a ser sacerdotes de esas mismas 12 tribus. Dice, la tribu de Leví es mi posesión. Esa es la misma figura que tenemos con las 12 tribus con respecto al resto de las naciones, porque de Dios es toda la tierra. Ese era el trabajo, el mismo trabajo de los levitas era el trabajo de las 12 tribus de Israel. Llevar la verdad para que dejaran de adorar todos esos dioses que adoraban. Adoraban la piedra, la madera, el bronce. Se hacían imágenes y les adoraban, se postraban y les pedían, como si tuvieran esas imágenes la fuerza de conceder algo que fuese verdadero. Tenían un poder, sí tenían un poder, pero no el poder del Dios verdadero, del único Dios, el que tomó a Israel como su pueblo. La salvación en el Antiguo Testamento, como lo acabo de decir, era por gracia. La ley nunca fue un medio de salvación, sino un medio de guiar al pueblo hacia la santidad. El sacrificio de animales, por ejemplo, era una sombra de la gracia futura, ya que se entendía que la sangre de esos animales no podría realmente quitar el pecado. Tenemos en Hebreos 10:4. Pues es imposible que sangre de toros y muchos machos cabríos borre pecados. La salvación siempre ha dependido de la fe. Y nosotros podemos ver que a lo largo de la historia bíblica, el Señor aceptaba dentro de ese pueblo a todo aquel que quería seguir al Dios verdadero. El Señor nunca tuvo de menos a los extranjeros. Por lo contrario, hay tantos pasajes en la Biblia donde el Señor les reclama que tenían que aceptar, que recibir el extranjero, porque ellos habían sido extranjeros en Egipto. El Señor tenía cuidado de la viuda, del pobre, del huérfano y de los extranjeros, aquellos a los que nadie quería, los más débiles, los más desprotegidos.
Fíjense que hay una parte de la escritura que a mí siempre me retumbó cuando dice que Él rompió la vara de la gracia, la rompió. Yo decía, ¿cómo es eso que rompió la vara de la gracia? No es la gracia del Nuevo Testamento, no estamos nosotros ahora en la gracia, no es ahora la salvación por gracia. No, mis amados, la salvación para el pueblo que Él había escogido era a través de una ley. Porque Él dice, haz esto y vivirás. Por supuesto, nunca pudieron vivir por esa ley, sino porque creyeron en el Dios que dio esa ley. Siempre tuvieron gracia de parte de Dios. Porque de otra manera, lo que merecían era la exterminación en el propio desierto, como trató de hacerlo el Señor cuando Moisés tuvo que interceder. Oh Señor, no hagas esto. ¿Qué van a decir las naciones? Que sacaste al pueblo de Egipto para destruirlo en el desierto. El Señor siempre ha tenido intercesores, hombres intercesores. Es de ahí donde viene esto de que nosotros tenemos que orar e interceder por los demás. Antes de la ley, antes de que la ley fuera ley, me refiero a la ley de Moisés, la ley del Sinaí. También vemos a Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. El Señor escucha nuestras oraciones y nuestra intercesión a favor de los pecadores. Es por eso que nosotros le pedimos al Señor, incluso por nuestros familiares, nuestras amistades, Señor, ten misericordia. Llévalos con lazos de amor a ti, Señor, para que ellos puedan conocerte realmente y ser libres del pecado. Fíjense que en Zacarías 11, y leo a continuación desde el verso 7, dice, apacenté pues las ovejas de matadero destinadas a los tratantes de ovejas y me procuré 2 callados. A uno le llamé gracia y a otro vínculo. Me puse a apacentar las ovejas. Fíjate que el Señor siempre habla de ovejas y aún hablaba de las malas, de las ovejas malas. Él no las llama cabra, Él las llama ovejas. Cuando tenemos esa figura en Ezequiel que le muestra el Señor a Ezequiel, le muestra lo que estaba pasando en el templo. Luego tenemos en Ezequiel 24, si lo recuerdo bien, cuando habla de los pastores malvados. Y habla de las ovejas buenas, pero habla también de esas ovejas, que en este caso son esos pastores malvados, los líderes, los principales, los escribas, que tenían la responsabilidad de llevarle la palabra, de llevar esa relación, ese alimento espiritual con el Señor. Al resto de las tribus no lo hacían, se apacentaban ellas mismas. Pero el Señor así aún las llamaba ovejas, aunque las destruyó, a muchos los destruyó. Fíjense que aquí Él está hablando de que está hablando de ovejas destinadas al matadero. Me procuré 2 callados, a uno lo llamé gracia y al otro vínculo. Y siempre me preguntaba, ¿qué es esto, Señor? El Señor tenía un vínculo con el pueblo de Israel. Él tenía un pacto, los tomó como su esposa. Se casó con ese pueblo. Mas, sin embargo, con el resto de las naciones tuvo gracia, porque el resto de las naciones no tenían una ley que rigiera el pecado. Era el pueblo de Israel que tenía que llevar esa palabra, esos mandamientos al resto de las naciones. Pero no lo hicieron. Y la historia misma de la Biblia nos deja claro que en vez de ser bendición, se hicieron maldición entre los pueblos. Dice, y me deshice de los 3 pastores en un mes. Todo el mundo se pregunta, ¿quién será estos 3 pastores? ¿Por qué se deshizo de los 3 pastores? Pero mi alma se impacientó con ellos y su alma también se hastió de mí. Entonces dije, no os apacentaré más. La que tenga que morir,
que muera, la que tenga que desaparecer, que desaparezca. Y las que queden, que se coman unas a otras. Tan importante que notemos esto. Dice, luego tomé mi cayado, gracia, y lo partí. Para romper la alianza que Yahweh había concluido con todos los pueblos. ¿Cuándo se cumple esto? Dice, quedó roto aquel día. Y los tratantes de ovejas que me observaban supieron que era una palabra de Yahweh. Yo les dije, si os parece bien, dadme mi jornal. Si no, dejadlo. Ellos pesaron mi jornal 30 ciclos de plata. Bendito Dios. Yahweh me dijo, échalo al tesoro. Esa lindeza de precio en que me han apreciado. Tomé pues los 30 ciclos de plata y los eché a la casa de Yahweh en el tesoro. Después partí mi segundo cayado, vínculo, para romper la fraternidad entre Judá e Israel. Cuán importante es que nosotros podamos entender que esto se cumplió en el tiempo de Jesús. Esa gracia que él había tenido no solamente con las naciones, sino también con el mismo pueblo de Israel. Pero rompió ese vínculo, esa relación de matrimonio se rompió. Esto se cumple cuando Judas, la simiente de la serpiente, entrega al Señor por 30 monedas de plata. Qué bello es nuestro Señor. Y cuán importante es que nosotros podamos ir al Viejo Testamento, al Tanaj, y ver todas las profecías que hablaban de Dios en los últimos tiempos, en los tiempos postreros, en aquel día, en el día de la ira del Señor. Ya no hay más gracia para los pueblos. Ya no hay más vínculo, hablando del vínculo del Sinaí. Esa alianza se rompió, no la rompió el Señor. Era un documento que tenía dos partes. Una representaba el pueblo, una tabla, y la otra tabla representaba al Señor. Así como se rompió una vez y les dio otra oportunidad en el Sinaí, cuando Moisés se los encontró adorando ya los dioses que habían dejado en Egipto y lanzó las tablas, ese pacto se rompió en ese momento. Mas, sin embargo, por la misericordia de Dios y la intercesión de Moisés, porque Dios iba a destruir a todo el pueblo, les dio una oportunidad más y vuelve a hacer otras tablas. El mismo pacto que había sido roto se vuelve a tomar. Un pacto que decía que si ustedes cumplen estas palabras que están en esta ley, yo los tomaré como mi pueblo, como mi tesoro especial. Y leo, este concepto refuerza la idea de que la salvación no dependía únicamente de la obediencia a la ley, sino de la gracia que Dios extendía. Cuando Israel fallaba en su obediencia, Dios no los abandonaba inmediatamente, sino que a través de su gracia continuaba trabajando con ellos. En Zacarías, la ruptura de la vara representaba no solamente la gracia que había tenido con las naciones, sino el vínculo del pacto del Sinaí. Una vez más podemos ver cómo Jacobo representa esa humanidad sin Dios. Y podemos ver cuando Jacobo se transforma en Israel. Es cuando nosotros venimos a la fe y aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador. Y entonces ese espíritu que venía sobre los profetas, sobre los sacerdotes y sobre los reyes, viene a morar dentro de nosotros y nos comienza a perfeccionar
Pero a diferencia de la ley de Moisés, ya no hay una cláusula de maldición que diga, si no la cumples, morirás. O si la cumples, vivirás. No. Ahora la salvación depende de Jesús que cumplió la ley. Pero también dice Pablo que la clavó en la cruz. Aquella ley que nos acusaba y que nos decía, cada vez que tú violas uno solo de estos mandamientos, te está maldiciendo la misma ley. Te hacías maldito, tu propio ser era una maldición. Y por eso que el Señor dice, se hicieron maldición entre los pueblos. No solamente que eran una maldición en sí mismo, sino que todos los pueblos que recibieron a Israel cuando el Señor los perseguía, aún dice el Señor, que no podrán esconderse ni debajo de las piedras ni en las cuevas. Pero todos aquellos pueblos, naciones enteras que fueron refugio para Israel, acarrearon la maldición del pueblo y llevaron destrucción. Esa es la razón por las cuales podemos ver la mención de Egipto, la mención de Tiro, la mención de Sidón, la mención de Gaza, la mención de los filisteos incluso, porque cada una de estas naciones, en el momento que el Señor destruye Jerusalén por primera vez y destruye el templo, fueron casas de refugio para muchos de los que salieron huyendo, que no obedecieron la voz del Señor diciéndole, vete a Babilonia que yo conservaré a ese remanente. Quédate bajo el mando de ese rey que constituyó Nabucodonosor sobre Jerusalén, sino que huyeron a Egipto, huyeron a Tiro, huyeron hacia los filisteos. Y cada una de estas naciones acarrió la maldición. Dice también el Señor, pagarán los justos con los injustos. Pagarán los justos con los impíos. Si entendemos a Jacobo como representación de todas las naciones, estaríamos viendo una tipología en la que Jacobo simboliza el estado humano antes de la elección divina. La humanidad es un estado, en su estado de alineación de Dios, mientras que Israel representa a aquellos que han sido llamados y transformados por la gracia. En este caso, Judá, que también es mencionado. En este esquema representa a esa tribu de la cual vendría el Mesías Salvador. Esa promesa que se le había hecho a David, que dice el mismo Señor el mismo Señor dice que Él se construirá esa casa y que esa casa o ese reino permanecería eternamente para siempre y que se cumple en Jesucristo, porque es el Mesías que vino de la casa de David, que nació en Belén, como estaba profetizado, que entró a Jerusalén montado en una pollina de asno y que cumplió todas las profecías. Tenemos que entender el concepto de casa de Israel, porque yo sigo escuchando incluso a profesores universitarios repetir el gran error de llamar las ovejas perdidas de la casa de Israel a las 10 tribus disque perdidas. Las tribus no estaban perdidas, las tribus se ven en todo el relato bíblico, en el tiempo de Jesús, viniendo a Jerusalén de todas los lugares de esa tierra conocida, bajando incluso con los prosélitos que se habían asimilado al Dios del pueblo de Israel, adorar en las fiestas de la Pascua o del Pentecostés. Los judíos estaban localizables en todo ese territorio. Curiosamente, siendo el Mesías, esa promesa ese monte donde todas las naciones iban a venir a refugiarse en él, tenemos también
la bella figura del Señor recibiendo no solamente a aquellos que eran sangre de Abraham, sino a aquellos que demostraron incluso tener una fe más grande que la fe que había encontrado en Israel. Gloria a Dios. Casa de Israel es mencionado por primera vez en el Éxodo y lo he repetido en varios de mis enseñanzas. En esa mención, ese llamado a una convocación cuando el Señor les va a entregar los mandamientos, esa ley del Sinaí, ese pacto, había un pueblo que vivía dentro de Israel, al cual el Señor les dice que para cumplir incluso la Pascua tenían que ser circuncidados. Pero tenían que vivir, claro, dentro del territorio de Israel. El Señor los llama casa de Israel. A aquellas naciones, como también se dice de Egipto, que era un refugio para muchas naciones, porque Egipto, tenemos que recordar, amados hermanos, oyentes, Egipto era un lugar privilegiado a razón de ese río que era propicio para la siembra, para la cosecha, para la cría de ganado. Y fue refugio egipcio en varias historias de la Biblia en momentos de hambruna. Todas las naciones iban a refugiarse en Egipto, no solamente Israel, y lo dice la palabra. Ellos fueron refugio y eran la casa de naciones que crecieron allí juntos con Israel. Y lo vemos como el Señor saca gentes de Egipto junto al pueblo de Israel. Y también a estas gentes llama casa de Israel. En ese momento en el desierto, las 12 tribus estaban unidas. No había tal cosa como casa de Israel estando perdidas por las naciones. Cuando el Señor se refiere, he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, estamos viendo la gracia de Dios, como había sido siempre en toda la Escritura, cumpliéndose en ese momento, como lo dice Amós, que él iba a ser el tabernáculo que se levantaría, Amós 9, en donde el Señor iba a tener la entrada a todos los pueblos gentiles. Casa de Israel no solamente representa a Israel mismo, sino a las naciones que estaban en el desierto con Israel, que escucharon también en medio de esa asamblea cada uno de esos mandamientos que el Señor les entregó en el desierto. Fíjense que Jesús predica en territorios gentiles, como por ejemplo la Decápolis, en lugares como Tiro y Sidón, que era una mezcla, Tiro y Sidón, y voy a tratar de ampliar esta información en una enseñanza que voy a hacer con láminas, mapas y todo, para que ustedes puedan tener un mayor entendimiento. Tiro y Sidón era un lugar de gentiles, pero a donde también las tribus de Judá, perdón, las tribus de Israel, no de Judá, las tribus de Israel, en este caso, la tribu de Dan, había tomado posesión. Y por supuesto, en el momento de los asirios, todas estas naciones fueron deportadas totalmente. El método de los asirios de conquista era sacar a todos y cada uno de los que vivían en esos lugares y llevárselos de allí y traer otras naciones allí. Eso lo voy a ampliar más adelante, pero me gustaría comentar que el Señor visita a Tiro y Sidón, o los menciona, pero visita la Decápolis, que era un territorio de gentiles para la época. Recordemos, amados, que Israel había sido deportados y tuvieron que volver a asignar tierras luego que regresan de Babilonia. Dice Efesios 1:3,
oh, no, perdón, antes de hablar de eso, quisiera retomar Amós 9, del 11 al 12, que habla de la restauración del tabernáculo de David, donde iban a ser introducidas todos estos gentiles, todas estas naciones. Y eso lo podemos ver también en Hechos 15, el 16 al 17, cuando Jacobo cita este pasaje, diciendo que se estaba cumpliendo en ese momento lo que citaba Amós, la entrada de los gentiles. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, fíjense, quiero que presten atención, Pablo se está incluyendo en lo que está afirmando, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Eligiéndonos, él se incluye, Pablo se incluye, de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado. Es decir, Pablo está consciente que a pesar de que él es judío, no lo salva estar circuncidado ni lo salva cumplir la ley de Moisés. Quien lo salva es Cristo, en quien hemos sido elegidos. En Juan 10:16 Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo traer. Aquí Jesús se refiere a los gentiles, por supuesto. Y quiero retomar que en el desierto, en Deuteronomio, ya el Señor les dice que los traería a celos con un pueblo que no era su pueblo. Ellos estaban supuestos, Israel estaba supuesto a ser el pueblo de Dios, si cumplía la ley, dice, porque es un condicional. Si la cumples, ustedes serán mi especial tesoro, mi pueblo. Entonces, ese pueblo con el que los traería celos no pueden ser ninguna de las 12 tribus, porque les repito que estas palabras son pronunciadas en el desierto cuando estaban aún sin haber conquistado o ser introducidos a la tierra prometida de Canaán. Entonces, por consiguiente, mis amados, las ovejas perdidas no pueden ser jamás ninguna tribu de Israel. Y fíjense que meditando en esta palabra yo decía, si el contraste de las 12 tribus con los 12 apóstoles cumple la promesa de Dios de traer al pueblo de regreso y darles salvación, traerlos al encuentro nuevamente en Jerusalén. Estos 12 apóstoles, aunque no se menciona en la escritura, tuvieron que haber sido uno de cada tribu. Y yo no sé si ustedes lo han pensado, pero el Señor tuvo que haber escogido a uno de cada tribu. Por lo menos sabemos que Mateo era, me confundí con Mateo. Bueno, ¿era levita Mateo? No recuerdo. Pero lo cierto es que ese es mi pensar, que Jesús escogió uno de cada tribu para solamente con esos 12 el cumplir que iba a recoger de todas las naciones a las tribus que estaban dispersas. Y obviamente esto no trata de todo Israel como pueblo, sino al remanente que Dios iba a salvar. Jacobo fue el nombre original del patriarca antes de que Dios lo nombrara como Israel. El nombre Jacobo se asocia con su vida antes de ser transformado por Dios, la cual simboliza a una persona, a un pueblo que aún no ha sido plenamente conformado a los propósitos divinos. En muchos pasajes, cuando Dios
se refiere a Jacobo, se puede entender como una referencia a Israel en su estado más humano o imperfecto, antes de alcanzar su identidad plena en Dios. Aquí no solamente están el pueblo de sangre que es incrédulo, sino en el contexto histórico están todas las naciones que no habían conocido a Yahweh como su Dios, o en el caso del Nuevo Testamento, como su Señor, Dios y Salvador, quien es nuestro Señor Jesucristo. Israel fue el nombre dado a Jacobo tras luchar con el ángel en Génesis 32, 28, y significa el que lucha con Dios o Dios prevalece. Aquí el nombre de Israel se asocia con el pacto, la elección divina y la identidad del pueblo transformado por Dios. Teológicamente, Israel representa a aquellos que tienen convicción en el Viejo Testamento de que Yahweh era su Dios y han creído con la fe de Abraham en el cumplimiento y en el cumplimiento de la Torá. Los salmos y los profetas en cuanto al Mesías Redentor, Jesús o Yeshua, forman parte del verdadero pueblo de Dios. El apóstol Pablo, y yo quisiera que ustedes tomen en cuenta las definiciones que Pablo, porque queremos definir a Pablo con nuestros argumentos, pero resulta que el mismo Pablo nos deja claro quiénes son los descendientes de Abraham. Dice el apóstol Pablo en Romanos 9, del 6 a 8, no todos los descendientes de Abraham son verdaderamente Israel. Subrayando que parte de Israel no es simplemente una cuestión de ascendencia física, sino de fe y promesa. Por lo tanto, Israel en su sentido más elevado es el Israel espiritual. El remanente fiel que ha seguido a Dios con un corazón transformado, una nueva criatura. Siempre ha existido este remanente, incluso cuando gran parte de la nación cayó en apostasía, y eso también lo dice el Nuevo Testamento, cuando trae la historia de Elías y el remanente que existía en su tiempo, aquellos que no habían doblado las rodillas ante Baal. ¿Y qué de Judá? Judá fue una de las 12 tribus de Israel y más tarde se convirtió en el nombre del reino del sur, después de la división de Israel en dos reinos, los 10 tribus del norte y las 2 tribus de Judá, del sur, que sería Judá y la media tribu de Benjamín, parte de los levitas. Judá es significativa porque de ella descienden los reyes, incluida la dinastía de David y finalmente el Mesías, Jesucristo nuestro Señor. En muchas profecías, Judá representa la continuidad del pacto de Dios a través de la promesa mesiánica. El Señor dice de Judá que han sido peor que las 10 tribus del norte. Así se expresa el Señor. Mas, sin embargo, por razón de su nombre, porque el Señor se santifica, aún destruyendo a aquellos que fueron incrédulos, que fueron rebeldes, que fornicaron con otros dioses, que se apartaron del camino y de los mandamientos de ese pacto y rompieron el pacto. Teológicamente, Judá puede simbolizar la línea del pacto que culminaría en Cristo, quien es el león de la tribu de Judá, como lo dice Apocalipsis 5:5. También representa al grupo tras el exilio que fue preservado como el remanente que continuó con el pacto del Sinaí, hasta que se cumpliera la profecía que Génesis 49:10 dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él sea dada la obediencia de los pueblos. Amados hermanos, amados oyentes, qué bello es nuestro Señor.
Cada uno de nosotros hemos sido un Jacobo. Cuando el Señor nos encontró sucios, manchados, llenos de sangre, como lo vemos en esa forma de describir en Ezequiel 16, cuando el Señor habla de Israel o de Jacobo, de ese pueblo que él había tomado, no porque había mérito alguno en él, sino que el Señor soberanamente, por su misericordia, lo tomó, lo limpió de sus sangres. Así somos tú y yo. El Señor nos ha escogido, nos ha llamado, nos limpia de nuestras inmundicias en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Hoy te invito que si no tienes a Jesús en tu vida, que le aceptes como tu Señor y tu Salvador. No hay salvación en otro nombre. No hay manera de llegar al Padre si no se tiene al Hijo. No hay manera. El Señor dice en su palabra que el que le rechace, el Padre le rechazará. Jesús y el Padre son uno. No estamos hablando de dos dioses. Estamos hablando de un Dios que le plació dar la vida de su Hijo para que a través de él todo el que crea tenga salvación y vida eterna. Y recordemos, amados hermanos, como dice el mismo Jesús, cuando hablaba con el pueblo judío, dice que ciertamente si no creéis que yo soy, moriréis en tus pecados. Te dejo con esa reflexión. Jesús es el yo soy. Aquel que era, que es y que será. Eternamente Él. El único Dios verdadero. No hay Dios fuera de Él. El único que resucitó para subir al cielo y sentarse a la derecha del Padre y reinar juntos. Gloria a Él. Le doy gracias por tu vida. Gracias por estar en este en vivo. No puedo ver los comentarios porque tengo la cámara al revés. Y no tengo quien me asista, por lo que voy a tener que pararme y cortar el en vivo, pero te agradezco grandemente que hayas estado acá conmigo. Y si lo estás viendo diferido también, espero que esto haya bendecido tu vida. Te pido que compartas, que te suscribas si no lo has hecho, que le des me gusta, que comentes, que me des, dame tu punto de vista. ¿Qué crees de lo que hoy he venido a hablar contigo en este canal? Que sea el Dios Todopoderoso resplandeciendo su rostro en tu vida y trayéndote con lazos de amor a Él. Y gracias una vez más por estar aquí. Así que me voy a levantar y voy a cortar el en vivo. Dios te bendiga, amado.